Perdonar a una persona que te ha hecho daño es una de las acciones más difíciles de hacer. El perdón real es capaz de convertirnos en un mejor ser humano. Entonces, la mayoría de expertos coinciden en que perdonar no significa olvidar o pasar por alto determinada ofensa, sino es la posibilidad de liberarse de sentimientos negativos que afectan la salud, ya que el perdón trae beneficios que conllevan a un estado de tranquilidad, armonía y bienestar general. Ahorita vamos a comenzar con la ayuda de Dios a hacer la fusión entre lo que enseña la ciencia y lo que ya la Biblia nos viene enseñando desde hace mucho tiempo. Cuando hagamos la fusión de las dos cosas, vamos a encontrar de que la Biblia ya nos viene advirtiendo desde hace mucho tiempo que andar con rencor, que andar con amargura, que andar con enojo, que andar con dolor, con resentimiento, eso va a traer problemas, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física. Por eso es que no es tan fácil, porque una persona de la boca para afuera le puede decir a alguien, está bien chico, de eso así, yo te perdono, ya no sigamos con esto, yo te perdono. Pero lo está diciendo de la boca como para tratar de salir del paso en ese momento. Pero la persona se va y se lleva el mismo enojo y se lleva el mismo rencor, el mismo resentimiento hacia la persona que le ofendió. Esas cosas no son perdón. Esto es importante aclararlo. Aunque lo dijiste con la boca para afuera, pero en tu mente se repiten las mismas imágenes del hecho, de lo ocurrido, de cuando te ofendió, de cuando te gritó, de cuando te causó pues ese daño. Si se quedó eso ahí en tu mente y en tu corazón, no lo perdonas. Y entonces es necesario de que cures eso, porque el tiempo no borra eso. El perdón no es para la otra persona, sino para nosotros mismos. No sé si has notado que en el Padre Nuestro, en el capítulo 6 de Mateo, reza textualmente y dice, perdóname Señor, como yo perdono a los que me deben. Quiere decir textualmente, como lo dice la Biblia, que nuestro perdón está condicionado. ¿Cómo condicionado? En la medida que nosotros seamos capaces de perdonar a otros, Dios no va a perdonar a nosotros. Quiere decir que si por alguna razón nosotros nos negamos a perdonar porque consideramos que es muy fuerte, que eso no tiene perdón de Dios, que no puedo perdonar eso. Sí, pero cuando Dios nos perdonó a nosotros, nos perdonó porque no podíamos cancelar eso. Eso que se está incubando en lo espiritual es lo que de alguna forma, al romperse, dice que salen serpientes, que salen víboras. Bueno, ahí es donde la parte espiritual comienza a tener un impacto en la parte física. Directamente con este versículo se tumba, se derriba ese mito de que el tiempo cura. No. De que el tiempo sana. Fíjate lo que dice, incuban. Cuando estamos hablando de incubar, estamos hablando de un tiempo. De un tiempo. Es decir, que si tú no perdonas al momento, va a pasar el tiempo. Y ahí cuando eso brote, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que destruya nuestra vida espiritual, emocional y física. Bienvenidos a tu programa Restauración 2.0 para traer una palabra de bendición para cada uno de ustedes allí en casita donde están en este momento muy cómodos. Hoy estamos por aquí nuevamente y bueno, por supuesto con toda la energía, con todo el cariño y con toda la dedicación que requiere estar nuevamente en este lugar con algo fresco, nuevo, que va a ser de bendición para sus vidas. Bendiciones para todos, buenas noches, qué bueno tenerlos ahí nuevamente, qué bueno estar compartiendo con toda la gran familia de Efectival, lo que a esta hora están conectados, y bueno, y a todos los hermanos de la gran familia de Cobertura de Libertad, que también estaban pendientes, pero muy pendientes de esta programación. Restauración 2.0 llegó para bendecir, para restaurar y para, bueno, ser de gran bendición para todas las personas que estoy seguro de que nos están sintonizando. Qué bueno saber cuando, por ejemplo, te consigues a alguien por ahí por la calle y te hace saber, pues, que también para ellos ha sido de bendición los programas que hemos estado compartiendo. Y nada, hoy venimos con un poderoso mensaje, así que preparado por allí,
porque esta palabra del día de hoy va a ser de bendición para todas. Hoy vamos a hablar profundamente de lo que es los beneficios del perdón. ¿Qué cantidad de personas no guardan rencor, no guardan resentimientos, no guardan heridas? Porque solamente el perdón no es por una falta, a veces es por un gesto, por una palabra, y eso queda en nuestros corazones y desde allí comienza algo que, bueno, estamos seguros que vamos a entender allí el día de hoy. Bueno, sí, buenas noches por acá. Quiero comenzar desde ya a compartir este tema maravilloso que tiene que ver con los beneficios del perdón. Para los que están tomando nota o los que van a comenzar a tomar nota, es importante que anoten el título de este tema para que lleven la secuencia de cada uno de los temas que hemos ido trabajando por acá. En esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a estar desarrollando este tema. Lo considero un tema tan profundo, tan poderoso, pero tan esencial, que todos estemos conscientes de esta realidad. Y lo primero que queremos decir con relación al tema del perdón es que perdonar a una persona que te ha hecho daño es una de las acciones más difíciles de hacer. Eso es lo primero que queremos comenzar diciendo, porque entendemos esa parte. Sabemos que el tema de perdonar no es tan sencillo, no es tan fácil, y por eso de alguna forma queremos trabajar con este tema en la noche de hoy, porque sabemos que esto va a ser de bendición para tu vida. Sin embargo, practicar el perdón es liberador, beneficioso, y aunque no lo creamos, nos mejora como persona. El perdón nos mejora. El perdón real es capaz de convertirnos en un mejor ser humano. Eso es lo que queremos comenzar diciéndote con relación al tema del perdón, que nos libera, nos hace mejores personas, nos hace ser capaz de convertirnos mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros, mejores hermanos. Eso es uno de los tantos beneficios que podemos encontrar en el perdón. Pero quiero compartir por acá varias cifras importantes, porque hay algo que me llamó mucho la atención y es que tiene que ver algo que se llama la ciencia del perdón. Vamos a tratar de meternos un poquito en esto para poder tratar de entender esto. Y lo primero que quiero revisar acá es que en el 1999 una fundación inició una campaña de investigación del perdón, una iniciativa que financiaba el trabajo de científicos que estaba interesado en estudiar el perdón de forma rigurosa y a través de protocolos científicos para determinar sus efectos en el cuerpo y la mente. Me llamó mucho la atención esta investigación que se hicieron o que se comenzó a hacer en ese año. Y hay algo más tremendo que me llama la atención acá. Dice, entre 1999 y 2005, y gracias al trabajo de la fundación, la literatura científica pasó de solo 58 estudios empíricos sobre el perdón a 950 estudios. Imagínate, de 1999 y 2005, esta fundación estuvo trabajando o reforzando de alguna forma, porque desde 58 estudios científicos que se habían hecho con relación al perdón, ahora hay 910 literaturas que hablan precisamente de esa investigación que se hizo con relación al hecho de los efectos que causa el perdón en la mente y en el cuerpo humano. Entonces, la mayoría de expertos coinciden en que perdonar no significa olvidar o pasar por alto determinada ofensa, sino es la posibilidad de liberarse de sentimientos negativos que afectan la salud, ya que el perdón trae beneficios que conllevan a un estado de tranquilidad, armonía y bienestar general. Mira todo esto, efectivamente, lo que la ciencia, lo que llaman la ciencia del perdón. Esto me llamó mucho la atención porque esta gente se ha dado a la tarea a trabajar a través de estudios científicos para determinar cuáles son las causas o cuáles son las consecuencias de una persona, por ejemplo, cuando es rencorosa, de una persona que tiene resentimiento, que tiene amargura, que tiene enojo, este tipo de cosas, y los efectos que esto causa negativamente hablando a la mente y al cuerpo físico. ¿Sí? Entonces,
Los estudios también muestran que los adultos sin antecedentes de enfermedades cardíacas, pero que sufren de ira crónica, atención aquí, aunque no tienen antecedentes de enfermedades cardíacas, pero sufren de ira crónica, tienen un 19% más de probabilidad de desarrollar problemas del corazón en comparación con aquellos que rara vez experimentan estos rangos de personalidad. Mira todo lo que esta gente está descubriendo y me llamó la atención toda esta investigación y la quise traer precisamente, la quise incorporar a este estudio porque es necesario que se entienda esto. Claro. A nivel de la ciencia. ¿Qué explica la ciencia? ¿Cuáles son los descubrimientos científicos que ellos definitivamente le han hecho a este tema? Fíjate, en un estudio de 2001 en Charlotte, Estados Unidos, se le pidió a diferentes personas de distintas edades que recordaran a alguien que lo hubiera lastimado, maltratado o ofendido. Mientras esto pasaba, se monitoreaba su presión arterial, frecuencia cardíaca, tensión muscular, facial y actividades de las glándulas. Efectivamente, cuando las personas recordaban con rencor, el estrés físico se disparó. La presión arterial y el ritmo cardíaco aumentaron. Se pusieron tensos, sudaron más y su adrenalina aumentó. Esto es importantísimo de alguna forma que cada uno esté consciente de esta realidad a través de los estudios científicos. Escuchen, no hemos llegado a la Biblia, no hemos llegado, ahorita vamos a comenzar con la ayuda de Dios a hacer la fusión entre lo que enseña la ciencia o lo que la ciencia ha descubierto a través de los estudios científicos y lo que ya la Biblia nos viene enseñando desde hace mucho tiempo. Y nos vamos a dar de cuenta que los estudios científicos y la ciencia coinciden correctamente o completamente con relación al hecho del perdón, porque cuando hagamos la fusión de las dos cosas, vamos a encontrar de que la Biblia ya nos viene advirtiendo desde hace mucho tiempo que andar con rencor, que andar con amargura, que andar con enojo, que andar con dolor, con resentimiento, eso va a traer problemas, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física. Entonces vamos a seguir avanzando aquí para que veamos otras cositas. El perdón, afirmó el estudio, puede ayudar a restablecer objetivos más benévolos y comparativos en las relaciones e incluso afianza lazos de unión y compromiso desde el punto de vista médico y bajo evidencia científica. El perdón mejora el sistema inmune, permite sobrellevar mejor el dolor crónico, reduce trastornos del sueño, aumenta los niveles de serotonina y mejora la salud mental, las relaciones familiares, sexuales y sociales. Todo esto definitivamente lo ha descubierto la ciencia. Lo que causa el perdón. Por ejemplo, la ofensa es algo inherente a la vida de cualquier ser humano y genera reacciones emocionales de rabia, tristeza, humillación, odio, además de los pensamientos repetitivos, buscar culpable, pensar de cómo debería haber actuado o comportado. Esto es, eso como que viene en el ser humano, claro. ¿Sí? En la parte emotiva del ser humano. Por eso es que digo que es inherente a la vida del ser humano y genera, por ejemplo, reacciones de rabia, tristeza, humillación y todo este tipo de cosas que ya hemos nombrado. Por eso es importante, de alguna forma, para entender un poquito el perdón, no solamente ir a la parte científica, sino ir a la escritura. Por supuesto. ¿Sí? Para que tú puedas darte cuenta que ya la ciencia médica o los científicos de alguna forma le están dando la razón a la Biblia, ¿verdad? De qué pasa cuando una persona se niega a perdonar. Entonces, la conclusión es, de acuerdo a la parte médica, es que la falta de perdón, en este caso, de acuerdo a la ciencia, nos hace daño a nosotros mismos. Nos va desgastando. Nos va desgastando. Y va a repercutir
no solamente en la parte almática, en los recuerdos, en las emociones, en la mente, sino ahora en el cuerpo físico, y con la ayuda del Señor, más adelante vamos a ir viendo un poquito más. ¿Qué es el perdón? Es hacer libre espiritualmente a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a alguien que nos causó un daño. Es dar por cancelada una deuda que teníamos pendiente con alguien. Es tomar la decisión de absolver a alguien como un acto voluntario que no se basa en las emociones. Es importante entender esto. ¿Qué es el perdón? Bueno, espiritualmente es hacer libre a una persona espiritualmente, es dar por cancelada una deuda, es tomar la decisión de absolver a alguien que nos dañó, que de alguna forma nos molestó, o una deuda, o que abusó verbalmente o físicamente de alguien, y la persona de alguna forma, en un acto voluntario, de alguna forma dice: mira, vale, ya se acabó, no es posible que sigamos con esto, hoy quiero tomar la decisión de perdonarte. Aunque sabemos que eso no es fácil, porque eso fue lo primero que dijimos al principio. Claro. No es fácil humanamente poder de alguna forma deshacerse de ese sentimiento de enojo, de ese sentimiento de dolor, de ese sentimiento de rencor, del resentimiento, incluso de amargura. No es tan sencillo. Ahora, perdonar no es esforzarse para olvidar lo que pasó. No es que una persona comienza a tratar, o sea, está buscando de tratar de hacer como un esfuerzo para tratar de olvidar lo que ya pasó, porque eso no es perdón. Tampoco es negar la ofensa recibida, como que si no pasó nada. Tranquilo, déjalo así. Pues, que hay gente que una ofensa y dice: no, bórralo, bórralo. No, ya va. Eso no es perdón. Ni pretender que el tiempo borre lo ocurrido. Esas son las tres cosas más, digamos, más comunes que podemos ver, que cuando una persona precisamente fue humillada o fue ofendida por alguien, entonces, en primer lugar, está tratando a través de sus propios esfuerzos de borrar o olvidar lo que pasó. En segundo, está tratando de negar la ofensa recibida, o bueno, como que si no pasó nada, ¿no? Claro. Y lo tercero es pretender que el tiempo borre lo ocurrido. No es disculpar de palabra al ofensor, tampoco, no es perdón. Tampoco se basa en decir simplemente te perdono. Sí, porque está bien, yo te perdono, de eso así, pero queda ese dolor allá adentro, queda ese enojo, queda ese disgusto por esa persona, porque sencillamente lo perdonó de boca. El perdón, si no viene acompañado o si no es de corazón, si eso no es algo que viene desde adentro, donde la persona efectivamente, por eso es que no es tan fácil, porque una persona de la boca para afuera le puede decir a alguien: está bien, chico, de eso así, yo te perdono, ya no sigamos con esto, yo te perdono. Pero lo está diciendo de la boca como para tratar de salir del paso en ese momento. Pero la persona se va y se lleva el mismo enojo y se lleva el mismo rencor, el mismo resentimiento hacia la persona que le ofendió. Entonces, esas cosas no son perdón. Claro, porque se da la discusión. Ajá. Y dices: pero ¿cómo sé yo? Bueno, porque la persona se va y tú quedas hablando. Sí, claro. Y no hablando positivo. Sí. Sino hablando mal de esa persona o hablando mal de lo que acaba de suceder. Y recordando el evento. Por supuesto. Eso, y aquí la mente comienza: yo tenía que habérselo dicho. No sé qué me pasó. La persona comienza a repetirse para sí mismo lo que tuvo que haberle dicho a la persona. Porque la persona va a comenzar a recordar en el momento que la persona le ofendió, y pensamiento como que: ¿pero por qué me tuvo que decir eso? ¿Sí? Entonces todas esas cosas de alguna forma van a torturar a la persona, todos esos pensamientos de dolor, de rabia incluso. Claro, y una frasecita: tranquilo, que es en cualquier momento yo se lo voy a decir. Sí, esa es la más común. Entonces, el perdón es una
decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos. Eso sí es. ¿Cuál es sentimiento? Enojo y dolor. El perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar o otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. Ese es perdón. Cuando realmente tomas una decisión voluntaria y consciente de salir, de soltar esos sentimientos de enojo. Porque ¿qué pasa? Aunque lo dijiste con la boca, te perdono, pero si quedaron los sentimientos de enojo, de dolor por lo sucedido, no perdonaste. Esto es importante aclararlo. Y creo que esta es la parte, digamos, más importante de esto. Aunque lo dijiste con la boca para afuera, pero en tu mente se repiten las mismas imágenes del hecho, de lo ocurrido, de cuando te ofendió, de cuando te gritó, de cuando te causó pues ese daño. Si se quedó eso ahí en tu mente y en tu corazón, no lo perdonaste. Y entonces es necesario de que cures eso, porque el tiempo no borra eso. Si hay alguien que de alguna forma piensa que no, déjalo así, que eso con el tiempo se me quita. Con el tiempo se te quita la rabia que agarraste en el momento. Eso hay que aclararlo. Se te va a quitar en el momento la rabia que recibiste en el momento. El enojo, el dolor, la falta de perdón, no. Eso se queda en el corazón y eso puede durar muchísimos años. Muchísimos. Entonces, el perdón viene a ser entonces la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual. Mira lo poderoso que viene a ser el perdón. Pero cuando viene del corazón. Cuando el corazón en este caso se alinea a las palabras. Entonces viene a ser una fuerza muy poderosa que es capaz de remover el obstáculo. Que está impidiendo que esa relación vuelva a ser como antes. Que está impidiendo que esa amistad vuelva a ser como antes. Que está impidiendo que esa convivencia que había en el hogar entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, vuelva a ser como antes. O sea, el perdón viene a ser una fuerza poderosa con la capacidad de remover obstáculos espirituales y humanos y hace posible que las personas se reconcilien y restablezcan su amistad con las personas y con Dios. Amén. Eso es el perdón. Tiene la capacidad de reconciliarnos con las personas, con los hermanos. Y aquí esto es importante porque dentro del seno de los hogares se dan muchas situaciones en las cuales pues siempre hay rencor, siempre hay enojo, siempre hay dolor, siempre hay situaciones. Y sencillamente las personas no resuelven el problema como se tiene que resolver, sino que sencillamente deja que la cosa vaya, como que tratando de que se borren sola. Y resulta que viene otro problema y se le monta encima a ese. Y viene otra situación y se le montó encima. Entonces cuando al final de la tarde hay una explosión y ahora menos se va a resolver la situación. Porque nunca hubo una comunicación sincera en una mesa de diálogo, ¿no? Sí. Un café, algo, y vamos a conversar esta situación porque entiendo que lo que me dijiste esta mañana me dolió, o lo que yo te pude haber causado, siento que dije cosas que no tenía que haber dicho, o lo que me dijiste realmente me dolió, me afectó, todavía me siento, dolido por esta situación, ¿ves? Entonces, cuando el ofensor, y en este caso la víctima, se ponen de acuerdo y se piden perdón de verdad, donde las palabras que salen de la boca estén alineadas con lo que siente el corazón de verdad. Porque si el corazón siente el perdón o la necesidad de perdonar, entonces cuando salgan esas palabras, eso va a causar un efecto positivo en la persona que fue víctima o que es el ofensor en este caso. Esto hay que entenderlo, ¿verdad? Para poder experimentarlo y desarrollarlo como debe ser. Aquí hay otra parte muy importante. El perdón significa que ha cancelado una deuda. El perdón es mostrar clemencia y misericordia por alguien que nos ha ofendido o causado algún mal. Y mira, yo creo que vale la pena que vuelva a repetir esto, porque de alguna forma esto va a hacer entender a alguien que
de verdad tiene que este mensaje viene de parte de Dios. Amén. Y que es necesario de que entienda de que el perdón significa que ha cancelado una deuda o que se ha cancelado una deuda. El perdón es mostrar clemencia y misericordia por alguien que nos ha ofendido o causado algún mal. Esto es tremendo. Perdonar es la acción de desplazar las actitudes y emociones negativas, porque no se van a quitar. Y mira, esto es tremendo, porque lo más importante de esto es que la única cura para sanar el enojo es el perdón. Y es lo que muchas veces nos cuesta hacer. Y es lo más difícil. Lo más difícil. Pero la cura no hay vías alternas. La cura es sencillamente perdonar. Perdonar es la acción de desplazar las acciones y emociones negativas como la ira y la venganza hacia el ofensor. Si todos fuéramos capaces realmente de entender esto, por eso es que es importante manejar estos temas. Abrir el compás para que de alguna forma todas las personas que se van a estar conectando o que van a tener la oportunidad de recibir esta palabra puedan definitivamente profundizar, agarrar lo que de alguna forma estamos diciendo por acá, pero también que ellos busquen, estudien un poco más o desarrollen, amplíen más este estudio del perdón para que puedan darse cuenta que es necesario no solamente entenderlo, porque hay mucha gente que lo entiende. Hay mucha gente que tú le dices, mira, ¿sabes qué perdón? Sí, yo lo sé, pero ¿por qué no perdonas, pues? Es que ya yo lo perdoné. ¿Y por qué no lo quieres ver? ¿Por qué no quieres estar de alguna forma cerca de esa persona? No, porque tú sabes, ¿no? Y la gente, ahí es donde tú te das cuenta de que esa herida está viva. Entonces, la acción de desplazar las actitudes y emociones negativas como la ira, la venganza hacia el ofensor. Ahora bien, el perdón no es para la otra persona, sino para nosotros mismos. Y de alguna forma, eso era lo que el Señor Jesucristo, y aquí no vamos a ir ya metiéndonos en la parte de la Escritura para que de alguna forma la audiencia entienda esta parte. El perdón fue lo que Jesús le quiso enseñar al apóstol Pedro. Por ejemplo, el apóstol Pedro le hizo una pregunta a Jesús y le dijo, mira, ¿cuántas veces tú consideras, mi Señor, que yo tengo que perdonar a alguien que me esté ofendiendo a cada rato? O sea, que tenga por costumbre siempre hacerme enojar. Y Pedro le pone una fecha o le pone un número y le dice, bueno, yo considero, Señor, que 7 es suficiente. Yo considero que Pedro dice, oye, porque ya después de 7, ¿qué tú opinas, Señor? ¿Qué opinas tú al respecto? Porque, oye, yo no creo, porque sabes que hay gente que es abusadora. Hay gente que se aprovecha de las circunstancias. Entonces Pedro dice, se aprovechan de mi nobleza. Se aprovechan, se van a aprovechar de mi nobleza, de que soy cristiano, de que soy predicador. ¿Qué debo hacer con esta gente que de alguna forma siempre va a estar tratando de hacerme enojar? ¿Cómo lo debo tratar? ¿Qué me recomienda? Y ahí, en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 21, en esta parte bíblica vamos a entender un poquito cómo es que el Señor le da una tremenda y poderosa enseñanza a Pedro con el tema del perdón. Y estoy plenamente convencido de que Jesús quería enseñarle al apóstol que le hace la pregunta, que le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que de alguna forma esté abusando de la confianza, más de la cuenta? Y Pedro pone un número. Pedro dice, bueno, yo considero que 7 está buena, maestro. ¿Qué tú opinas? Y Jesús estoy seguro que Jesús lo que quería con Pedro era que Pedro entendiera que el perdón no es solamente efectivo para la persona que te ofendió, sino que la persona que efectivamente recibe la ofensa o la persona que causa la ofensa. O sea, cuando alguien te afecta o alguien de alguna forma te hace un daño, tú no te puedes quedar con eso porque el perjudicado vas a ser tú. Entonces el apóstol Pedro de alguna forma no se podía quedar con el tema del enojo porque eso le iba a dañar el ministerio. Ese problema del dolor no lo iba a dejar avanzar. Entonces era importante que Pedro entendiera. Pedro, no te puedes quedar, porque si vamos a suponer que si tú decidiste perdonar 7 y la persona te hace 8,
Entonces te hace una octava ofensa. Entonces, ¿qué va a pasar, Pedro? Te va a echar a perder el ministerio. No vas a poder avanzar, no vas a poder llegar. Entonces Jesús lo que le quiso decir a Pedro, que el perdón desde ese punto de vista era infinito. Pero vamos a verlo en la Escritura para ver qué. Y eso despierta una curiosidad allí, ¿por qué Pedro habrá hecho esa pregunta? Sí. Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para así poder pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Mira el recorrido de esta historia o este episodio bíblico. Aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Porque Jesús le dice, mira, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y dice que llamando al primero, le pidió cuenta y le dijo, págame todo lo que me debes. Y el hombre de verdad no tenía cómo pagar porque era mucho dinero que le debía a su dueño. Entonces, el dueño decide en un acto voluntario, ¿verdad? De bondad. De bondad, perdonarle la deuda a aquel hombre. Y la historia recalca que le perdonó la deuda porque el hombre de rodillas le pidió, porque el hombre lo iban a vender a él, iban a vender a su familia para ver si podía recuperar algo de la deuda. Y dice la historia que el hombre decidió perdonarle aquella deuda tan grande que tenía. Y dice que saliendo ese hombre de ese lugar, encontró a alguien, un consiervo de él, que le tenía una deuda menor que la que a él le perdonaron. Y dice que de aquel siervo decidió agarrar a aquel hombre por la pechera y le presionaba para que de alguna forma le perdonara la deuda o tuviera compasión de él. Y el hombre cae de rodillas, igual como él cayó de rodillas ante el que él le debía. Y la historia dice que él no quiso perdonarlo. El hombre le suplicaba tal cual como él suplicó. Ten paciencia conmigo que yo te voy a pagar ese dinero. Y la historia dice que él lo metió en la cárcel. Entonces fíjate la maldad del ser humano, ¿no? A él le perdonaron una deuda impagable, pero cuando a él le tocó que perdonar a alguien que también le debía dinero, se negó a perdonarlo. Tal vez mucha gente que reza o ora al Padre Nuestro no toma en cuenta que esa misma situación también, sin darnos cuenta, nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque no sé si has notado que en el Padre Nuestro, en el capítulo 6 de Mateo, habla o reza textualmente y dice, perdóname, Señor, como yo perdono a los que me deben. Quiere decir, textualmente, como lo dice la Biblia, que nuestro perdón está condicionado.
¿Cómo condicionado? En la medida que nosotros seamos capaces Claro. de perdonar a otros, Dios no va a perdonar a nosotros. Quiere decir que si por alguna razón nosotros nos negamos a perdonar porque consideramos que es muy fuerte, que eso no tiene perdón de Dios, que no puedo perdonar eso. Sí, pero cuando Dios nos perdonó a nosotros, nosotros no íbamos a poder cancelar ese. Nos perdonó porque no Claro. podíamos cancelar eso. Habíamos cometido muchos errores, habíamos cometido muchas faltas. Y Dios, en su infinita misericordia, decidió perdonarnos. Entonces ahora resulta que si alguien nos ofende, entonces nos negamos a perdonar. Vamos a leerlo según lo que dice Mateo 6, versículo 12. 12. Dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Te das cuenta? Muchas veces rezamos eso o hacemos oraciones de esa manera con el Padre Nuestro, pero no damos cuenta del contexto de la enseñanza que está allí incluida. Y dice, perdóname. Yo estoy aceptando, cuando yo estoy haciendo esa oración, yo estoy aceptando que si yo me niego a perdonar a alguien que me ha ofendido, yo estoy aceptando de que Dios tampoco me va a perdonar a mí. Yo estoy aceptando la cláusula que dice ese contrato ahí. Y el 14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Te perdonará a ti. Entonces, mira lo que pasa ahora con este siervo, volviendo a la historia que estábamos ahorita. Un consiervo que está viendo lo que está pasando, va y de alguna forma le informa al señor de aquel siervo. Aquel siervo de alguna forma lo llama a su amo y le pregunta, siervo malvado, ¿cómo es posible que tú te negaste a perdonarle una deuda a alguien que te debía dinero, pero yo te perdoné a ti? ¿No pudiste hacer lo mismo tú con tu siervo, tener misericordia, tener clemencia, así como yo la tuve de ti? Y dice la historia que a propósito de esa decisión que tomó el rey, lo echaron en la cárcel. Pero la historia recalca que lo entregó a alguien. Vamos a ver a quién lo entregó. Porque es que aquí es donde comenzamos a fusionar la parte que explica la ciencia con lo que la Biblia enseña. ¿Por qué la ciencia? Aquí donde vamos a tratar de hacer la fusión. ¿Por qué la ciencia determinó que el perdón afecta las emociones y afecta el cuerpo? Y aquí es donde bíblicamente hacemos la fusión. ¿A quién lo entregó? Retomamos desde el versículo 33, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. Verdugos. Entonces aquí es donde efectivamente tenemos que detenernos para ver por qué en la Biblia aparece textualmente la palabra verdugos. ¿Quiénes son ellos? Cuando buscamos el significado de la palabra verdugo bíblicamente, quiere decir que significa asesino, azotador, castigador, martirizador. Aquí es donde vamos a comenzar a descubrir cosas tremendas, porque esa palabra verdugos lo entregó precisamente a los alguaciles, si lo llevamos al término literal, pero si lo llevamos al término espiritual, lo entrega a los azotadores o a los castigadores porque hay derecho legal. Porque al no perdonar, él abrió una puerta al mundo espiritual, demoníaco, que es lo que significa la palabra verdugos. Ahora, la palabra verdugo proviene del latín que significa todavía verde o vigoroso. El término se origina en la vara que los verdugos usaban para azotar a los reos, la cual se hacía con una rama cortada que aún estaba verde. Date tu cuenta que era una vara que usaban para azotar a los reos. Y no te llama la atención que estos verdugos los llevaron a la cárcel. Eso es importante aclararlo, ¿no? Entonces, un azote espiritual que tiene derecho legal para atormentar incluso la parte física. Y nota que más abajito en la historia el Señor dice, así también mi Padre Celestial hará
con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¿Qué está diciendo que así hará? Bueno, que lo va a entregar a los verdugos, a los azotadores, porque hay derecho legal, porque hay falta de perdón en el corazón. Esto es importante estudiarlo, mi gente. Aquí no hay que estar de alguna forma jugando con esto. Aquí, por eso es que te estoy explicando, aquí donde estamos haciendo la fusión entre lo que enseña la ciencia del perdón con lo que la Biblia enseña. Porque ellos hicieron la investigación, que recordamos que pasaron de 58 investigaciones científicas a 960. Ellos por su parte hicieron, ellos a través de los estudios científicos ellos se dieron cuenta de que una persona que se niega a perdonar de alguna forma va a experimentar en la parte física una serie de, síntomas o malestares en la parte física. Pero nosotros por la Biblia estamos descubriendo de dónde vienen esos malestares. Vienen del mundo espiritual de las tinieblas. Porque hay derecho legal. Los demonios, porque ¿qué hizo el rey? Lo entregó por derecho legal a los atormentadores. ¿Por qué? Porque se negó a perdonar. Aquí es donde efectivamente tenemos que meterle la lupa. La lupa. Claro, porque fíjate que la falta de perdón de ese hombre no solo lo encarceló. Ajá. O sea, no solamente lo llevó directamente, se ganó su boleto a la cárcel, a estar encarcelado, sino que aparte de estar encarcelado, entonces viene la tortura. ¿Cuál es esa cárcel? Lo que puedo ver allí, ¿cuál es esa cárcel? Bueno, que siempre vas a estar encerrado en esa situación. Siempre vas a tener recordando allí, porque una persona encarcelada no piensa nada bonito. Claro. Y entonces, aparte de tener ese malestar en tus emociones, en tus sentimientos de rabia, entonces viene la tortura, que es la física. ¿Ve? Las consecuencias, enfermedades y para ustedes. Ahora, mira esto. Lo que causa el enojo en el organismo. La ira o la agresividad en una persona repercute directamente en el funcionamiento de su corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. Estos son algunos de los efectos del enojo en nuestro organismo. Número 1, aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar un deterioro en las arterias. Número 2, se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Número 3, aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Número 4, se desequilibra el sistema inmunológico. Número 5, se provocan contracturas, dolores musculares y jaqueca. Número 5, se acelera la respiración provocando que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis, cáncer, úlcera y artritis. ¿Por qué estamos haciendo la fusión aquí? Mira lo que estamos tratando de hacer, porque primero partimos de la Biblia, ahora vamos a ver los síntomas. ¿Por qué aparecen estos síntomas desde lo espiritual, pasando por la parte almática y repercutiendo finalmente en el cuerpo? Vamos a leer un texto bíblico para de alguna forma entrar un poco más profundo en esto. Isaías capítulo 59, versículo 9. Y en esta versión lo diría: incuban huevo de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo aprietan o si lo apretaren, saldrá víboras. Pastor, ¿y qué tiene que ver ese texto con lo que estamos hablando? Ya va. Vamos a ver qué significa, cuál es el áspis en la Biblia, o qué significa la palabra áspis. Porque el versículo dice: incuban huevo de áspis o áspides. ¿Ve? Entonces, el áspid es culebra venenosa propia de Egipto.
de color verde amarillento, con manchas pardas y cuello extensible, que puede alcanzar hasta 2 metros de longitud, víbora, culebra, serpiente, ofidio. Cuando hablamos del aspi, es una serpiente, es una culebra, pues una víbora. Y el versículo de Isaías nos dice: incuban huevo de áspides y tejen tela de araña, y el que comiere de sus huevos, ¿verdad?, morirá. Y si lo aprietan, saldrá víbora. Este texto bíblico te está hablando de una parte espiritual. Aquí lo dice así: incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. Ajá. El que caiga en sus telarañas morirá, y aún acercarse a ellas será peligroso. ¿Te das cuenta? Entonces, en la parte espiritual se está incubando, y dice que son como unas especies de huevos, y dice que el que comiera de ellos morirá, pero dice que si lo aprieta, dice que saldrán víboras. Quiere decir que en lo espiritual se incuba, pero si tú aprietas, sale una serpiente. Entonces, eso que se está incubando en lo espiritual es lo que de alguna forma, al romperse, dice que salen serpientes, que salen víboras. Bueno, ahí es donde la parte espiritual comienza a tener un impacto en la parte física. Y por eso es que aparecen esa serie de síntomas en la parte física. ¿Por qué? Porque desde lo espiritual es donde se incuba, es donde tiene derecho, es donde se gesta de alguna forma el derecho demoníaco, que es lo que la Biblia llama los atormentadores. Y ellos de alguna forma se vienen, las serpientes se vienen, que son los síntomas que comienzan a aparecer de manera repentina en el cuerpo físico. Y con este versículo, directamente con este versículo se tumba, se derriba ese mito de que el tiempo cura, de que el tiempo sana. Fíjate lo que dice: incuban. Cuando estamos hablando de incubar, estamos hablando de un tiempo. De un tiempo. Es decir, que si tú no perdonas al momento, va a pasar el tiempo. Y ahí cuando eso brote, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Fíjate todo ese tiempo que se está incubando eso allí, y es donde efectivamente la persona está pensando de que se va a curar, de que se le va a quitar de alguna forma el enojo, el dolor y todo ese tipo de cosas. Resulta que lo que van a aparecer muy pronto son los síntomas que de alguna forma determina que había un proceso de incubación, que de alguna forma se estaba tardando su tiempo. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que destruya nuestra vida espiritual, emocional y física. Entonces, el tema aquí de negarse a perdonar, por eso es que el Señor le estaba diciendo a Pedro, es importante que el perdón, porque el perdón te va a dañar. El perdón no te va a dejar fluir como apóstol. Tú tienes un llamado grande, pero tú no puedes permitir que de alguna forma un problema con un hermano, un problema con alguna situación con alguien, te detenga, te frene tu llamado. Porque el perdón, te recuerda, viene a ser la fuerza más poderosa que tiene capacidad de remover los sentimientos negativos, como el enojo, el dolor, la frustración, el deseo de venganza. Eso de alguna forma lo remueve por completo cuando hay lo que hemos explicado, un perdón genuino. Perdón. Entonces, las personas pagan un costo enorme por la tensión emocional, mental y física y social que producen sentimientos como odio y rencor. Y así lo establecen muchas conclusiones de investigaciones científicas. Entonces, nota que aquí estamos haciendo un enlace, cómo es que comienza a repercutir de lo espiritual hasta lo físico. Porque la ciencia no se mete en lo espiritual. La ciencia llega hasta el alma. Entonces la ciencia no puede ir más allá para poder explicar. El Señor sí nos dice qué pasa. Porque el Señor dice que el que se negó a perdonar, el Señor lo entregó. ¿Lo entregó a quiénes? Bueno, el término verdugo significa castigador,
asesino, martirizador. Entonces, desde lo espiritual hay un proceso de incubación porque se le dio un tiempo para perdonar y no quiso. ¿Sí? Claro. Entonces, inmediatamente cuando se rompe, porque eso se está incubando porque en algún momento va a florecer, va a salir a la superficie. Y cuando se da eso, que se rompen los huevos dentro, entonces ahí vienen los demonios, que son serpientes. Cuando hablamos del término de serpiente, por eso que buscábamos aquel concepto de serpiente, ¿qué significa? Bueno, una serpiente que se conoció como una serpiente de Egipto, que tiene una característica. En el mundo espiritual ya sabemos qué son las serpientes. Claro. Los demonios, que de alguna forma tienen derecho legal ahora de atormentar. Y esto es serio porque cualquier persona que se niegue a perdonar ya abrió un portal, abrió una puerta enorme en el mundo espiritual por donde van a venir los castigadores a traer una serie de malestares, una serie de consecuencias duras y difíciles que la persona incluso no va a entender de dónde salen esas cosas.